Un tercer hijo de la profecía, Harry Potter X Assassin's Creed, 21 después de transformaciones, tuvimos encantamientos con Slytherin, e hice lo mejor que pude para ignorar a Malfoy y su grupo, para no perder los estribos y hacer algo de lo que me arrepentiría, de hacer abiertamente. El idiota logró ganarse otro día de detención y perdió su casa otros 10 puntos porque se burló abiertamente de mi forma de caminar y de mi mano temblorosa frente a Flitwick, pero eso ni siquiera hizo enojar a Draco. O bien realmente no le importaba o el hecho de que se saliera con la suya participando en mi ataque sin castigo envalentonó al líder del año de Slytherin. En cambio, me miró con la promesa de más dolor, lo que Flitwick también vio y me hizo cuestionar si Draco realmente era un objetivo de práctica de Stupefi. Una vez que terminó la clase de encantamientos y tuve otro delicioso almuerzo, me encontré con Lavender para pasar un rato agradable con ella. Pomfrey no había permitido que nadie me visitara por alguna razón que nos molestó en explicar, así que tuvimos mucho de qué ponernos al día. Y Bernice de Rick está embarazada de nuevo. Escuché que ya es su segundo hijo, concluyó Lavender mientras terminaba de contarme todo lo que encontró sobre los romances en Hogwarts. Bernice de Rick, una estudiante de séptimo año de Slytherin, era la cuarta bruja que estaba embarazada en Hogwarts. Casualmente, 3 de estas brujas embarazadas eran de Slytherin, mientras que la única bruja embarazada de sexto año era una bruja mestiza de Hufflepuff de quien Lavender no había oído quién era el padre. Chismes jugosos. Chismes jugosos que esperaba por su bien que no involucraran agresión sexual y hechizos desmemorizadores como en algunos de los fanfics más oscuros que conocía. Entonces, ¿el prometido de Derrick realmente la está presionando para que tenga hijos como Molly Weasley? Bromeé mientras pensaba en los infames bateadores del equipo de Quidditch de Slytherin del año canon. Lucian Bole y Peregrine de Rick. Bernice era la hermana mayor de Peregrine y, casualmente, el prometido era Lucas Bole, el hermano mayor de Lucian. ¡Qué dinámica tan extraña! Pero esos círculos de árboles genealógicos hacen que todo sea posible. Lavender se sonrojó profundamente ante la perspectiva de tener tantos hijos y lo que se necesitaba para lograrlo, y parecía que mi doble sentido con los tornillos no ayudó. No he oído a ningún bebé llorar durante las comidas en el gran comedor todavía. ¿Las madres envían a los niños a vivir con otra persona? Lavender negó con la cabeza, contenta de que hubiera cambiado de tema y respondió. No. Esto es algo que solo se les dice a las niñas, pero hay una especie de guardería donde puedes dejar a tus hijos durante las clases. Una gran cantidad de elfos domésticos se aseguran de que a los bebés no les falte nada. No lo sé, pero ¿no deberían los futuros padres recibir también esta información, por si quieren ver a sus bebés o crear un vínculo con ellos o algo así? Lavender me dio una sonrisa condescendiente y respondió. Sí, es una historia probable. Ni siquiera mi papá nos cambió un pañal a mí o a mi hermana pequeña. ¿En serio? Son solo 2 hechizos y ya está. Pero espera, ¿tienes una hermana? Sí, la pequeña Lucy cumple 5 años este año, dijo Lavender con una dulce sonrisa. Mis padres me tuvieron cuando eran estudiantes de séptimo año y esperaron un tiempo para intentar tener otro hijo. Y las brujas tienen menos probabilidades de quedarse embarazadas que una mujer mugle, o eso decían los 2 libros que leí sobre el tema. Personalmente, creo que la sociedad arcaica y presumida en la que vivimos simplemente no es lo suficientemente audaz, y todas estas brujas anticuadas enseñan a sus hijas a ser rígidas y rígidas. Lavender se sonrojó una vez más y respondió con fingida indignación. ¿No te besé por un simple desafío? Lo pensé un momento y me encogí de hombros. Me has pillado. Entonces quizá haya otra razón para la baja tasa de natalidad. Los magos enseñan a sus hijos a disparar su carga en un armario que desaparece en lugar de a sus esposas o algo así. Lavender me golpeó en el hombro por decir algo tan escandaloso y permaneció en silencio por un rato. La observé de perfil todo el tiempo y disfruté de la cálida brisa que provenía de nuestra posición sombreada junto al árbol bajo el que estábamos sentados. Puede que no me estuviera mirando, pero tenía mi mano sin vendar en su agarre, intentando por todos los medios calmar los espasmos leves con suaves caricias. Me asusté mucho cuando escuché lo que pasó al día siguiente, susurró Lavender. Puedo imaginarlo. Lamento que no hayas podido estar a mi lado cuando querías, la consolé, pero pronto me di cuenta de que no era lo correcto. ¿Por eso lo lamentas? Casi me gritó al oído mientras volvía la cabeza hacia mí con lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Todavía tienes mucho dolor. Y podrían haberte matado. Y ni siquiera los llevaron a Azkaban por eso. Ellos, con un rápido abrazo, la hice callar y pensé con nostalgia lo bien que se siente tener a alguien que se preocupe tanto por ti.
Nos quedamos así un rato más antes de hacer algo más productivo mientras yo le daba clases particulares de encantamientos hasta la cena, para practicar un poco más los encantamientos yo también. Durante mi entrenamiento con Flitwick, me inscribí oficialmente en su club de supervivencia, que impartiría junto con Kettleburn y Hagrid este año. Casi me pierdo la fecha límite, porque los anuncios aparecieron cuando estaba en la enfermería. Con eso, ahora estaba recibiendo tutoría personal de Flitwick y Sprout. Incluso asistía a un club los domingos. Y, todavía tenía 3 lecciones con el sombrero parlante sobre oclumancia, y estaba planeando mi venganza mientras trataba de no avisarles a 2 poderosos magos de que sabía sobre ellos. Mis próximos días estaban repletos. La astronomía del martes había estado bien. Me gustaba observar las estrellas por la noche, pero nombrarlas y memorizar constelaciones y signos estelares para poder calcular el momento perfecto para hacer una poción de fertilidad o algo por el estilo no era lo mío. El miércoles había sido un día tranquilo con solo defensa contra las artes y transformaciones, pero pociones el jueves fue otra cosa. Me había perdido todo el discurso que Snape había preparado contra Harry Potter, así que, por alguna razón que desconocía, me dieron uno propio. Aparentemente, perderse la primera clase a pesar de haber sido atacado por estudiantes de su casa, algo que ambos sabíamos que era cierto, era una forma segura de caerle mal a Snape. El hecho de que no pareciera tener afinidad con las pociones tampoco ayudaba, concluí después de una doble lección con Hermione e Isobel como compañeras de pociones. Éramos un número impar de todos modos y mis manos no eran buenas para cortar ingredientes. Los dos hicieron la mayor parte del trabajo mientras yo les recordaba los tiempos de la receta de la poción para curar los forúnculos y nombraba las curiosidades que todavía tenía memorizadas del ahora destruido cuaderno de mi madre. Nada de eso me había librado de que me interrogaran sobre conocimientos de pociones que no tenía forma de saber, como le pasó a Harry la semana pasada. Lamentablemente, no hizo las infames preguntas del canon, por lo que ni siquiera podía pretender saber qué sucedería si se añadieran luciérnagas de alas engrasadas al veneno de Okami. Ni siquiera estaba seguro de que las luciérnagas de alas engrasadas fueran algo real. El hecho de que Hermione no hubiera levantado la mano me hizo dudar aún más de ello. Snape es muy injusto. 5 puntos. Te quitó 5 puntos por no ayudar a preparar una poción cuando tenías las manos vendadas y temblando. Y 3 más por no saber las respuestas a esas ridículas preguntas. Sí. ¿Qué son las luciérnagas de alas engrasadas? Preguntó Sue con enojo escrito en su rostro, aunque seguía sintiendo curiosidad. Nadie dijo nada hasta que Padma habló con calma. Son originarias de Myanmar y Tailandia y se utilizan allí como ingrediente de cocina debido a la grasa luminosa que hace que cada comida parezca brillante. Solo lo sabes porque la India es como un país vecino. De todos modos, ¿quién sabe lo que pasa cuando se añade veneno de serpiente alada a algunos insectos? Intervino Kevin Entwistle, el compañero de pociones de Harry y compañero de Ravenclaw. Aparentemente se había encariñado un poco con Harry, pero todavía se limitaba principalmente a Anthony Goldstein y Terry Bott, los otros 2 chicos de Ravenclaw. El viernes, Lucius Malfoy me insultó una vez más durante nuestra clase vespertina de etiqueta mágica, pero de todos modos estaba de buen humor porque había planeado recibir otra lección con el sombrero parlante. Necesitaba aumentar mi poder y necesitaba aprovechar mi punto fuerte, es decir, mi oclumancia natural. Era mi mejor apuesta. Ese estado en el que caíste cuando comprendiste el libro de transformaciones fue algo que conseguiste a través de tu condición de oclumante natural. ¿Sabes sobre las células cerebrales y su cableado? Piensa en ello como tu magia haciendo las conexiones por ti debido a la oclumancia, explicó el sombrero mágico una vez que mi forma cansada lo puso en mi cabeza después de otra sesión de entrenamiento con Flitwick. Así que conoces los talentos del mago cuya cabeza estás pisando, susurré con asombro mientras mi mente hacía otra conexión, algo que antes solo había sospechado. Puedo. ¿Quieres saber cuáles son tus afinidades naturales y las bendiciones que recibiste a través de la magia? Asentí con tanta fuerza que casi tiré el sombrero, pero permaneció en silencio durante un buen rato. Una sesión de entrenamiento como pago, negoció el sombrero. ¿Esto no va a ser como la última vez cuando me vendiste lecciones de oclumancia que no necesitaba? El sombrero se burló y respondió. Por supuesto que lo es. Tus fortalezas son tuyas. Tus talentos se revelarán a alguien tan inteligente como tú tarde o temprano. No me hagas pasar por villano. Lo pensé un momento y finalmente respondí. Está bien. Acepto tu trato. Antes de que el sombrero pudiera responder, intervine con calma.
¿Quieres que tenga una lección menos porque fui un estudiante más receptivo de lo que pensabas, verdad? No necesitaría la cuarta lección. Jeje, eres muy inteligente, se rió el sombrero. Tu habilidad visual hace lo que crees que hace, y proviene de tu linaje. He visto este linaje antes, pero nunca tan concentrado como en ti desde Rowena y sus hijas. ¿Soy pariente de Rowena Ravenclaw? No, no creo que lo seas. Bueno, algo así como un pariente vago, como todos los magos británicos hasta cierto punto. Pero este linaje se transmite entre muchos magos, y hace mucho tiempo que pensé que es anterior a los fundadores por varios milenios. Sin embargo, suele ser tan débil que casi nadie recibe algo de él, aparte de un talento ligeramente superior. Tu habilidad visual recién despertó en Rowena en sus últimos años, y tampoco era exactamente como la tuya. Creo que tu variante de la oglumancia natural también proviene de este linaje. Asentí con la cabeza y miré pensativo, e inmediatamente pensé en esos dioses nórdicos de mis sueños. Podrían ser el origen de este linaje, ya que el panteón nórdico era conocido mucho antes de que nacieran los fundadores, hasta donde yo sabía. Y curiosamente, el sombrero no decía nada sobre los sueños. Como si finalmente aquello fuera un recuerdo que no podía leer. En cualquier caso, tu linaje tiene un potencial ilimitado en magia de combate gracias a reflejos mejorados y magia de acción rápida. También pareces tener un gran talento para la protección y el encantamiento, y tu tipo de oclumancia también te convertirá en un gran estudiante de runas antiguas. ¿Magia de acción rápida? ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con curiosidad. La magia es intangible. Reside en ti y escucha tus órdenes con suficiente entrenamiento. Lanzar humos con una varita como estudiante de primer año puede que no te diferencie del resto, pero en combate, cuando estás lanzando hechizos de un lado a otro en silencio, la magia de acción rápida te brindará beneficios incalculables. Desde lanzamientos más rápidos hasta mayor velocidad de proyectiles, lo tendrás todo, con el tiempo. Oh, tiene sentido, supongo, dije mientras mis pensamientos se desvanecían una vez más. Aparte de eso, tus talentos son un poco superiores en todo, pero solo los maleficios y las maldiciones tienen un talento superior entre el resto de las ramas mágicas con las que estoy familiarizado. Entonces, magia de combate. Los encantamientos y las transformaciones no están entre ellas. Estás pensando en tu actuación estelar en esas dos clases, ¿verdad? No te engañes, muchacho. Esas eran clases de primer año y entraste con una enorme ventaja tanto en intención como en conocimiento. Sin el entrenamiento necesario, serás uno entre muchos en ambas disciplinas, argumentó el sombrero con voz burlancia. El entrenamiento que siguió fue agotador mentalmente, ya que el sombrero me imprimió conocimientos más profundos sobre las ramas de la oglumancia que ya había aprendido, así como algunos ataques más duros e intentos complicados de burlar mis defensas mentales. 3 horas de eso, y mi mente estaba tan cansada como mi cuerpo. El domingo, 2 días después, fue la primera vez que el club de supervivencia se reunió justo afuera de la casa de Hagrid. Yo era una de las 2 únicas brujas de primer año junto con Neville, y había solo 4 brujas en total entre los 14 miembros del club. Curiosamente, Lara Croft de Ravenclaw, la belleza del cabello trenzado, estaba entre esas 4 brujas, y junto conmigo, éramos las únicas 2 Ravenclaw presentes. Había visto a Lara durante todo mi entrenamiento matutino, así que no debería haberme sorprendido de que asistiera al club. Para empezar, la había considerado una persona a la que le gustaba estar al aire libre. Sin embargo, me sorprendió que trajera un arco y un carcaj, así como un gran saco colgado del hombro. También me sorprendió que esperara cerca de mí en lugar de los otros chicos de su año escolar. Bienvenidos, saludó Flitwick mientras caminaba con túnicas de batalla holgadas junto con Hagrid y el profesor Cedleburn. Me alegra ver que 14 de ustedes se toman en serio este club y se inscriben en él, especialmente porque es raro que los de años superiores que abandonan después de un año elogien mucho a este club. No entiendo cómo alguien podría pensar que no nos aventuramos en el bosque prohibido por la noche durante el club de supervivencia, dijo Flitwick con alegría. Neville, al otro lado del grupo, palideció visiblemente y solo pude imaginar que se arrepentía de haberse inscrito para impresionar a Sprout después de que ella me elogiara por la idea de conseguir hierbas frescas para cuidar en sus invernaderos directamente desde el bosque. Ahora, como hay algunos estudiantes de primero y segundo año con nosotros, nos dividiremos en 2 grupos. Los que quieran aventurarse en el bosque ya se adelantarán con Hagrid.
Los de primero y segundo año se quedarán atrás con todos los que tengan preguntas, ordenó Kettleburn, y 8 de los 14 estudiantes se alejaron de Hagrid y su enorme perro. Lamenté brevemente el hecho de que no pude darle las gracias como Ollivander había sugerido después de reunir el pelo de la cola del unicornio para el núcleo de mi varita, pero me volví hacia los 2 profesores restantes. Muy bien. Flitwick les ofrecerá a los novatos algunos buenos hechizos primero, luego nos sumergiremos en lo que se debe y no se debe hacer en el anillo exterior del bosque. Nuestra primera lección fue reunir leña y aprender a crear un refugio temporal con una variante de la maldición de corte que era más adecuada para la piedra que para la madera. Agua potable, encantamientos silenciadores, volverse inodoro y menos visible. Eso fue lo que aprendimos a continuación. Volverse completamente invisible con el encantamiento desilusionador era posible, pero se suponía que ese era un hechizo de nivel éxtasis, uno que nos enseñarían más adelante. Estos hechizos fueron los que Flitwick nos enseñó durante el transcurso de unas horas hasta que Hagrid regresó con un jabalí muerto sobre su enorme hombro. Todavía tenía una flecha clavada en el ojo, por lo que parecía haber sido la presa de Lara, ya que la ballesta de Hagrid tenía una flecha mucho más gruesa colocada en su lugar. Para aquellos que se retuercen entre ustedes, les sugiero que miren hacia otro lado. Para aquellos que realmente quieren sobrevivir en el desierto, escuchen a Hagrid, explicó Kettleburn y dejó que el semigigante hiciera lo suyo. Con una cuerda, el hombre montaña colgó al jabalí con la cabeza apuntando al suelo para que se desangrara mientras explicaba todo lo que hacía. La sangría era necesaria para que la carne tuviera menos sabor a caza y se hacía para que la carne se pudiera comer durante más tiempo, entre otras cosas. Hagrid incluso nos explicó los muchos usos de la sangre que guardó en un cubo enorme, aunque él personalmente lo hizo para alimentar a algunos Thestrals más tarde. Después de eso vino la verdadera sangre, cuando Hagrid comenzó a destripar al animal con un fino cuchillo que parecía un palillo de dientes en sus enormes manos. Las entrañas también se guardaron en el balde para su uso posterior. Sin embargo, Hagrid mencionó que podrían usarse como un excelente fertilizante para casi cualquier cosa. Una vez finalizado ese momento de enseñanza gráfica, miré a los demás estudiantes y vi a Neville a punto de vomitar, algo que algunos otros estudiantes tenían en común con él. Pero Lara no. Se veía bien y yo estaba empezando a pensar que no era la primera vez que veía algo así. Mi tío me llevó de caza algunas veces, me susurró Lara mientras estaba de pie a mi lado, y me sorprendió que compartiera algo tan personal conmigo. Por lo general, solo leíamos libros cuando estábamos cerca el uno del otro. Lo más que me había contado sobre su padre fue cuando más me había hablado. Si es tan educativo como Hagrid, estoy seguro de que fueron unos viajes bastante buenos, susurré mientras observábamos la enorme figura de Hagrid despellejar sin esfuerzo el cadáver y despojarlo de su carne como si estuviera pelando una papa. Lara solo sonrió levemente y con cariño y dejó de hablar cuando escuchamos que alguien finalmente vomitaba. Como era de esperar, fue Neville quien no pudo contenerse más después de que Hagrid casi pateara el balde con sangre y vísceras y nos diera una nueva sensación de olor cuando el viento nos golpeó en el lugar correcto. Me pregunté en ese momento por qué estaba tan tranquilo y despreocupado, pero lo atribuí a mi occlumancia que me estaba dando un control firme sobre mi psique. Ahora, asar la carne está bueno, pero para el sabor todavía quieres hacer algo más, instruyó Hagrid después de haber hecho una fogata arrancando un poco de corteza de un árbol y colocándola en el suelo con unos cuantos troncos cortados en cuartos que había reunido con una mano diestra y un hacha. Con solo golpear 2 piedras del tamaño de un puño, mi puño, no el suyo, la pila de leña se encendió instantáneamente. Por lo general, si no puedes encontrar rocas de sal y no trajiste ninguna sal contigo, te sugeriría que intentaras encontrar estas hierbas, ofreció Hagrid mientras tomaba varios pequeños paquetes de hierbas de uno de sus muchos bolsillos para pasarlos. Son comino, cebollino, romero y tomillo. Cualquiera de ellos le dará un sabor agradable a la carne y crecen en este bosque. Normalmente no se encuentran tan al norte de esta isla, pero alguien se encargó de que crecieran aquí, en la fría Escocia. Mientras continuaba con su explicación, Kettleburn comenzó a clavar los trozos de carne en pequeñas estacas y los colocó alrededor del fuego. Con un movimiento de su brazo sano, todos los trozos de carne quedaron untados con una pasta que había sacado de su bolsillo. Algunos de nosotros lo miramos con una mirada interrogativa antes de que se cansara y gritara: «Sobrevivo estando preparado. Nunca salgo de mi casa sin mis condimentos, todos cultivados por mí mismo». Con una risita, Flitwick tomó eso como una señal y conjuró sillas con una impresionante muestra de transfiguración silenciosa.
Solo porque enseño encantamientos y no te enseñé nada más que hechizos, nunca descuides el uso de todo tu potencial para sobrevivir, respondió el profesor de encantamientos a la pregunta no formulada que la mayoría de nosotros teníamos en la punta de la lengua. La carne estaba bien para comer, definitivamente no se acercaba ni por asomo al nivel de la cocina de los elfos, pero cada uno comió lo suficiente para el almuerzo. Después de eso, nos volvimos a separar y Hagrid y Flitwick se llevaron al grupo de caza al bosque una vez más. Ya sabíamos los hechizos que el profesor de encantamientos quería enseñarnos y nos dijo que los practicáramos en nuestro tiempo libre. Lo que significaba que era el turno del profesor Kettleburn de enseñarnos todo lo que debíamos tener en cuenta durante nuestras expediciones a la naturaleza. Nos advirtió sobre las arañas, nos dijo que nos preocupáramos por las acromántulas, nos mostró cómo detectar el territorio de los centauros del que es mejor mantenerse alejados y terminó contándonos algunas advertencias más sobre las criaturas más letales de la Gran Bretaña mágica. Para obtener más información, tendríamos que tomar su curso sobre el cuidado de las criaturas mágicas o tener la suerte de ver algo durante el club de supervivencia, que era cuando nos hablaba de la criatura salvaje en cuestión. Fue el martes después del almuerzo cuando monté por primera vez en una escoba. La mayoría de los estudiantes estaban muy entusiasmados con nuestra primera lección de vuelo, pero también había algunos que estaban en una situación totalmente opuesta. Hermione era una de esas personas, e Isobel y Padma tampoco parecían muy entusiasmadas. Luego estábamos Harry y yo. Harry había oído historias sobre su padre, que era uno de los mejores cazadores de Gryffindor en este siglo, una historia que McGonagall, la fanática del Quidditch, le había contado más de una vez. Y yo estaba entusiasmado por hacer algo que me permitiera aprovechar al máximo mis reflejos. Ya no llevaba el parche en el ojo, pero aprendí a usar mi capacidad ocular incluso con ambos ojos intactos. La cicatriz del ataque que me atravesaba el ojo se encontraba con la cicatriz que tenía sobre la nariz en un ligero ángulo y todavía estaba roja y me dolía, pero el dolor había desaparecido casi por completo. Mi mano izquierda seguía temblando y seguiría así durante 1 o 2 meses más, pero mis piernas estaban bien ahora. También estaba a punto de terminar con mi preparación corporal, como había dicho Flitwick, y las pociones realmente eran, bueno, mágicas. Había ganado casi 10 kilos de masa muscular y mi velocidad de entrenamiento era nada menos que milagrosa. Antes solo podía hacer 30 flexiones y sentía que se me iban a caer los brazos, pero ahora podía hacer varias series de 50 con pesas en la espalda en un día. Mi velocidad al correr era difícil de comparar porque antes no hacía mucho ejercicio y solo podía compararla con la que obtenía al correr con espasmos musculares después de la agresión. Pero me atrevería a decir que soy uno de los velocistas más rápidos de esta escuela. Es cierto que eso no es muy impresionante, ya que casi nadie aquí hizo ejercicio, pero me comparé incluso con el chico de 21 años de séptimo año cuando tenía 14 años. Ahora, coloca tu mano sobre la escoba y grita arriba. Para que la escoba encaje en tu mano, instruyó Madame Hodge mientras estábamos reunidos en un campo cerca del camino hacia el campo de Quidditch. Todos estábamos de pie con una escoba a nuestra derecha y hacíamos lo que nos decían. En el fondo, sabía que las escobas requerían de intención más que nada para que sus encantamientos siguieran funcionando bien, así que imaginé la escoba en mis manos mientras susurraba la palabra arriba en lugar de gritarla como algunos de mis compañeros. Y la vieja y destartalada cosa se disparó hacia mi mano con un golpe seco y resonante que hizo que algunos de mis compañeros de año miraran de reojo. A diferencia del canon, la clase de vuelo se impartió en las 4 casas al mismo tiempo. Para no dejar a Madame Hodge supervisando a más de 40 estudiantes sola en un entorno tan peligroso, se permitió que los 4 capitanes de los equipos de Quidditch, así como un miembro adicional de cada equipo, asistieran a esta lección en lugar de sentarse en sus propias clases. Para ayudar, y por supuesto, para buscar posibles nuevos jugadores, ahora que los de primer año ya eran 14 en lugar de 11 en el canon. Para Ravenclaw, estaban el hermano mayor del prefecto Robert Hilliard y capitán del equipo, Cillian Hilliard, que ya estaba atendiendo a Harry, así como el futuro capitán del equipo Roger Davies, que estaba ocupado mirando a las chicas. Harry captó la atención del capitán porque, por primera vez, no se contuvo. En todas sus tareas, estaba apenas por debajo de la excelencia. En todas las prácticas, estaba apenas por encima de la media. Ni una sola vez ha mostrado su tremendo potencial, probablemente porque su tía y su tío le insistieron en que no podía ser mejor que su glorioso hijo Dudley. No sabía cómo sacarle esa idea de la cabeza, así que me alegré mucho de que sucediera por sí solo.
Probablemente porque McGonagall, la antigua fanática del Quidditch, no dejaba de hablar de lo increíble que había sido su padre como cazador. Un prodigio que se daba una vez cada siglo y que había ganado las 5 copas de las casas durante su mandato como capitán del equipo. Y tal como en el canon, Harry parecía haber heredado ese talento. Davy se acercó y me asintió después de salir de su probable ensoñación lasciva y me evaluó por un momento. McNair, bien por ti. Veamos si tu talento está a la altura de ese fino control. Mira, así es como se monta una escoba, le indicó el cazador mientras mostraba cómo subirse a una escoba. Con su brillante Cleansuave lista para funcionar, me miró una vez más, me vio copiar su postura y asintió. Así es. Ahora, impúlsate desde el suelo y no hagas nada apresurado. Siente bien cómo se mueve la escoba haciendo movimientos mínimos en todas las direcciones y te contaré más en el aire. Lo vi levantarse y luego me giré hacia mi izquierda para susurrar con un guiño. Tú puedes, Hermione. Te atraparé si te caes, y me elevé en el aire como lo había hecho Davies, excepto que yo estaba mucho más alto que él por accidente. Desde el aire, vi a Oliver Wood, el capitán del equipo de Gryffindor, hacer lo mismo con Ron Weasley, entre todas las personas. Sabía que, en el canon, Ron eventualmente heredaría el rol de Wood como guardián del equipo, pero no sabía que Ron en realidad había sido mostrado como talentoso antes de su 5º año. Probablemente pasó 3 años más en casa volando sobre una escoba, pensé, y me di cuenta de que era justo que Ron fuera un buen volador. Su madre no solo había tenido suficientes hijos como para formar un equipo entero de Quidditch, sino que todos sus hermanos, salvo Perky, habían demostrado un enorme talento en ese deporte. Bill Weasley había sido el buscador de estrellas de Gryffindor durante 6 años durante su estancia en Hogwarts, Charlie Weasley había sido el capitán del equipo el año pasado antes de graduarse y ceder su puesto a Wood, y ambos gemelos Weasley ya eran los bateadores del equipo Gryffindor. El segundo miembro del equipo de Gryffindor que asistió a esta lección fue Alicia Spinett, y Michael Corner la siguió como un cachorro enamorado. Mientras tanto, Cedric Diggory ya estaba en el aire con Oliver Rivers y Wayne Hopkins de los primeros años de Hufflepuff, mientras que su capitán de equipo, aún no revelado para mí, estaba discutiendo algo con el capitán del equipo de Slytherin, Marcus Flint. Adrien Puffey, el cazador de estrellas del equipo y prospecto de convertirse en profesional después de graduarse, tenía a Blaise Zabini y Draco Malfoy en el aire. El vástago de Malfoy estaba ocupado molestando a todos en el suelo al volar peligrosamente cerca de sus cabezas e ignorando las instrucciones de Puffey, e incluso lo vi patear accidentalmente a Goyle en la cabeza. El niño gordo ni siquiera se tambaleó gracias a su masa corporal, y dudé que hubiera perdido alguna neurona por la patada, pero aún así fue una vista divertida. Concéntrate en el juego, McNair, me advirtió Davies y me hizo volver a pensar en mi escoba y en mi vuelo actual. Todavía no dominaba los pensamientos múltiples, pero gracias a mis logros en oclumancia, mi capacidad para realizar varias tareas a la vez estaba muy por encima de la de la gente normal. Mientras observaba todo lo que había allí abajo, había estado haciendo micromovimientos para familiarizarme con los controles, como había sugerido Davies, y los había dominado. Trata de mantener el ritmo, gritó juguetonamente el jugador de Ravenclaw y me lanzó una pelota del tamaño de un melón que pude atrapar con mi mano buena. Davies estaba haciendo unos toneles y unos bucles en espiral absolutamente imprácticos en el aire que yo cada vez lograba seguir mejor a pesar de mi escoba deficiente. No era tan rápido como él con su propia escoba, pero mi habilidad aún hacía que Roger me mirara de vez en cuando con asombro. Y por si mi habilidad para volar no fuera suficiente, hacía todo lo posible por pasarle la quaffle, una de las 4 pelotas de Quidditch, con la que se ganan puntos en el juego de Quidditch. Mis pases no eran especialmente rápidos, pero cada vez eran más precisos, hasta el punto de que le daba al jugador de Quidditch justo en el codo para que pudiera atraparla fácilmente cada vez. Mierda, McNair. ¿Qué son esos pases? Oye, Davies, ¿qué está pasando aquí? Preguntó el capitán Hilliard mientras volaba con Harry a cuestas. Mi compañero de habitación tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras volaba hacia mí. Los pases de McNair son como si hubiera encantado la quaffle con un hechizo magnético o algo así. Oye, hazlo otra vez, McNair, explicó Davies antes de gritarme y lanzar la quaffle en mi dirección. Mira esto, capitán. Me lancé para recibir su pase, que esperaba que hubiera fallado intencionalmente, lo atrapé y volé debajo de los 2 jugadores de Ravenclaw para pasarle el balón por encima del hombro desde abajo, justo debajo de la axila de Davies. La quaffle se alojó en el balón a pesar de que él hacía 8 erráticos en el aire, y el capitán comenzó a mirarme como si fuera su novia desnuda.
Sube aquí, McNair ordenó el capitán con un grito, y volé hacia él y Harry. ¿Te interesa el Quidditch? Preguntó Hilliard en lugar de andarse con rodeos. Sí, claro. Me prometí que al menos lo intentaría. Aunque debo decir que las reglas sobre faltas, tiempos muertos y puntos para el buscador no tienen mucho sentido para mí, respondí con una sonrisa. Genial. Aprenderás a amar el deporte incluso con sus imperfecciones, así que no pienses demasiado en eso. Tenemos 2 cazadores increíbles y uno mediocre. Si eres mejor que Burrow, estás en el equipo y él va a la banca. No sabía cómo iría este día, pero no esperaba enlistar a 2 jugadores de primer año en el equipo antes de graduarme, dijo Hilliard sacudiendo la cabeza al final. ¿Potter también está aquí? Preguntó Davies levantando una ceja. Sí, Paige quiere centrarse en su soul este año porque su madre le rompió una nueva después de sus notas del año pasado. Me pidió que fuera el portero suplente en mi puesto si encontrábamos a alguien que lo reemplazara, y parece que lo hicimos. Bueno, Grant era simplemente un buen buscador, pero no uno de los mejores. Si dices que Potter es mejor, ¿quién soy yo para discutirlo? Hilliard asintió y miró a Harry y a mí, que nos sonreíamos el uno al otro. Pensaba solo en él, pero parecía que había sido realmente feliz allí por un rato. Todos estábamos discutiendo alegremente sobre nuestro alistamiento allí arriba por un rato hasta que escuchamos un grito de miedo desde abajo. Hermione y Sue estaban en caída libre con Draco apenas aferrándose a su propia escoba con una sola mano, e inmediatamente sentí que el tiempo se ralentizaba mientras caía de mi propia escoba por elección propia. Sin pensar, sin palabras, saqué mi varita en un instante gracias a una funda de duelo de acceso rápido que me regaló Flitwick ya que mi antigua varita había sido destruida, y lancé esponjar al suelo debajo de nosotros. Después de eso, intenté lanzar Arresto Momentum a ambas chicas, pero solo golpeé a Sue en mi primer intento. Lancé otro a Hermione y logré golpearla, pero en ese momento, ya estaba más o menos a la mitad del camino y a solo 3 metros del suelo. No tuve tiempo de sacar algo de mis bolsillos para usarlo como trampolín en el aire como practiqué con el candado cuando noté el efecto de congelación espacial durante mi práctica de encantamientos, así que lancé el hechizo en mi propio zapato. Lamentablemente, calculé mal mi propia velocidad y el efecto del hechizo y apenas disminuí la velocidad un poco antes de que se me saliera el zapato, que se quedó donde estaba mientras comenzaba a girar en el aire. Lancé otro Arresto Momentum en mi otro zapato y lo perdí también, pero tanto mi caída como mi giro se ralentizaron. Con otro lanzamiento, perdí el calcetín de mi pie izquierdo y la mayor parte de mi velocidad con solo 1 metro sobre el aire. Me salté el lanzamiento de otro hechizo, caí al suelo con solo un calcetín, reboté ligeramente en el suelo esponjado antes de dar una vuelta hacia adelante para disipar mi impulso como había visto a Heimdall hacer en uno de los sueños de las sesiones de entrenamiento del dios, y miré hacia arriba para ver dónde estaban Hermione y Sue. Afortunadamente, las 2 chicas estaban bien porque les di a sus resistentes túnicas en lugar de algo fácil de quitar con el hechizo de desaceleración. Hermione todavía tenía los ojos cerrados y seguía gritando de miedo, pero Sue miró a su alrededor con curiosidad mientras flotaba muy lentamente después de que mi hechizo la golpeara. Era un día bastante ventoso y Hermione tenía los ojos fuertemente cerrados. Me sentí muy mal por tenerla suspendida, así que trabajé inmediatamente para bajarlos. Uno por uno, cancelé el Arresto Momentum con solo un pensamiento en lugar de tener que lanzar Finite sobre ellas, y volví a lanzar el hechizo de desaceleración para mover con cuidado a las chicas hacia tierra firme ya que no sabía cómo Wingardium Leviosa trataría su ropa ya que no podía lanzarlo sobre la persona en sí. Cuando fue el turno de Sue de bajar en segundo lugar, calculé mal un poco y al final hice que se quitara la bata, pero afortunadamente estaba vestida debajo y su caída fue de menos de 1 metro, ya que aterrizó de pie tambaleándose sobre suelo gomoso. Con los ojos brillantes, la chica de ascendencia china se arrojó inmediatamente a mis brazos y me agradeció una y otra vez mientras su abrazo se hacía más fuerte con cada palabra que decía. Finalmente, me besó en la mejilla y corrió hacia las otras chicas de Ravenclaw con un fuerte rubor y con su túnica en las manos y dejó espacio para que Hermione repitiera la actuación de Sue. Sin embargo, en lugar de besarme, la chica parecía haber liberado un miedo permanente y decidió mantener los ojos cerrados mientras sollozaba en mi pecho. Yo solo podía darle una palmadita en la espalda y esperar que sucediera algo más para que no tuviéramos la atención de todos. Y tuvimos suerte, porque justo cuando Madame Hodge quería reprenderme por mi comportamiento imprudente, Draco Malfoy finalmente aterrizó de emergencia y gritó como un cerdo al que están masacrando con 1000 cortes.
Esperaba que hubiera sucedido lo peor, pero a medida que más y más personas se giraban para mirarlo, vi que Draco estaba completamente bien. Sus huesos estaban todos en su lugar y en su longitud correcta, sin fracturas. Su ropa estaba apenas sucia, pero el idiota parecía haber caído de bruces y haberse raspado la barbilla de alguna manera. Quiero que expulsen a esos asquerosos sangre sucia. Intentaron asesinarme. Gritó Draco como un alma en pena. Todos lo miraron como si fuera un idiota e incluso Madame Och, que tal vez se lo hubiera tomado en serio, no parecía impresionada. Todos habían visto a Malfoy volar como un completo lunático, así que ¿quién creería que dos chicas querían hacerle algo a propósito durante su primera vez en una escoba? Solo Marcus Flint pareció captar lo que Malfoy estaba diciendo y ordenó a Och que les diera a esas dos chicas meses de detención mientras decía repetidamente que Ravenclaw perdería cientos de puntos por esto en el momento en que hablara con el profesor Snape. He grabado todo el incidente y me gustaría que Draco Malfoy me siguiera a la oficina del director por poner en peligro las vidas de sus compañeros de estudios. Una voz de repente silenció a todos. Miré hacia atrás y vi al profesor Flitwick caminando hacia Madame Och con una gran sonrisa en su rostro. Sabía que estaría aquí. Por la forma en que Draco se comportaba sin mejorar a pesar de las detenciones repetidas, debía haber sabido que el payaso haría algo así. Además, 50 puntos menos para Slytherin y le recomiendo que le dé al señor Malfoy una prohibición de por vida para jugar Quidditch mientras esté en las instalaciones de Hogwarts, señora Och. Entonces Flitwick miró a Marcus Flint y dijo con calma. Por su falta de criterio, tengo la intención de quitarle otros 50 puntos a Slytherin y darle una semana de detención. ¿Alguna objeción, señor Flint? El troll meneó su pálida cabeza y Flitwick volvió a mirar a Madame Och antes de volverse hacia mí. Te daría más puntos, Talion, pero temo que me vean como parcial. 20 puntos para Ravenclaw por tu inmensa valentía al salvar las vidas de tus compañeros de estudios. Y 10 puntos por tu ingenioso uso del encantamiento ralentizador, sin importar lo poco que te quedarán los calcetines. Y, espera, Flitwick debe haber visto a Draco caer sin hacer nada. Jaja, es un salvaje, pensé divertido mientras seguía dándole palmaditas en la espalda a Hermione. La chica todavía no había dejado de aferrarse a su querida vida a pesar de la conmoción y de oír a nuestro jefe de casa. No es que me molestara. Oía muy bien. Espera, él tampoco me ayudó, en realidad fue bastante divertido caer del aire, así que no se lo reprocharé. Vi a Flitwick alejarse con Malfoy, a quien le lanzó un hechizo rápido para deshacerse del rasguño, y luego miré hacia mis compañeros de año. Harry y los dos jugadores de Quidditch aterrizaron cerca de mí, y parecía que Hilliard había atrapado la escoba que desmonté a propósito. Él asintió con orgullo y caminó hacia Madame Och, quien todavía no estaba segura de cómo seguir a partir de ahí. Oye. Ya está todo bien. Estás en tierra firme. No te va a pasar nada, le susurré a Hermione al oído durante un rato mientras mis compañeros de clase se marchaban torpemente a practicar un poco más el vuelo después de elogiarme por mis acciones. Vi que Lavender parecía orgullosa pero insatisfecha, pero no pude alejarme de Hermione solo porque Lavender estaba celosa. Después de todo, la bruja nacida de Mugles seguía llorando en silencio y no parecía que fuera a detenerse pronto. La llevé a un costado, lejos de las miradas indiscretas, y convertí una roca en un banco útil con un hechizo ingenioso que Flitwick me había enseñado. Hermione finalmente se calmó, pero pronto noté que estaba demasiado avergonzada para levantar la cabeza, así que se quedó cerca. Pero eso también fue demasiado vergonzoso para ella, por lo que su ritmo cardíaco comenzó a acelerarse cada vez más, y su respiración también se volvió cada vez más superficial. Oye, cálmate. Estás de espaldas a todo el mundo, así que no pueden verte. Y te prometo que no diré nada aunque ahora parezcas un panda, bromeé en voz baja. Esperaba que el humor fuera el camino a seguir a partir de ahora. ¿Quién se parecería a un panda? Susurró Hermione en mi hombro con exasperación. No lo sé. Escuché a una mujer decir que parecía un panda después de llorar. Ahora que lo pienso, probablemente estaba hablando de arruinar su sombra de ojos y el resto del maquillaje, ¿no? Hermione asintió, pero con la cabeza todavía enterrada. Sí, creo que apenas te pones, así que estás bien. No es que lo necesitaras, dije, pero hice mi mejor esfuerzo para no elogiarla demasiado sin dejar lugar a que lo interpretara como que ella era fea. Fue una tarea difícil y esperaba hacerlo bien. Hermione finalmente levantó la mirada e intentó cambiar de tema mientras rápidamente se limpiaba la cara con la manga. ¿Qué hechizo usaste? Arresto Momentum, el segundo año de encanto.
Estás muy por delante, ¿no? Asentí con una sonrisa. Sí. La magia es simplemente demasiado mágica como para no usarla. Ante eso, Hermione bajó la mirada, pero antes de decir nada más, empezó a reír. Me pregunté por qué hasta que bajé la mirada y tuve que reírme. Solo llevaba un calcetín. No encontraba mis zapatos por ningún lado. Tenía un aspecto bastante estúpido, lo admito. Las historias sobre mi heroísmo se extendieron por la escuela como un reguero de pólvora. Durante el almuerzo, mucha gente me señalaba con el dedo. En la clase de astronomía, por la noche, incluso la profesora Sinistra habló de ello con nosotros. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se empezaron a difundir historias sobre cómo me había lanzado valientemente a la muerte para salvar a dos doncellas indefensas, y toda la historia se volvió cada vez más absurda. Después de cao durante el almuerzo, incluso escuché a los gemelos Weasley contar la historia de cómo pude volar sin escoba y llevar a las dos niñas simultáneamente en brazos como princesas. No hace falta decir que les di el visto bueno a las dos y lo dejé así. Este rumor era mucho mejor que el verdadero rumor sobre mi abuelo mortífago. Sin embargo, no a todo el mundo le gustó oír hablar de mí una y otra vez. La mesa de Slytherin lucía horrible incluso el martes, y oír hablar de ello una y otra vez el miércoles no ayudó. Malfoy y Flint habían logrado perder 100 puntos de su casa por este incidente, lo que llevó a Malfoy a un total de casi 200 puntos negativos a pesar de que Snape le había dado algunos puntos de lástima durante la clase de pociones anterior. A pesar de la posición y reputación de su padre, Draco estaba empezando a ser marginado por su casa. Y estaba seguro de que iba a recibir algo en represalia porque los ataques a los estudiantes de primer año estaban empezando a aumentar desde el miércoles. Claro, eran maldiciones y bromas menores, nada parecido a lo que me pasó a mí. Pero estaba segura de que alguien intentaría colarme algo más dañino. Por eso agradecí especialmente que Flitwick rompiera la rutina y me diera un curso intensivo sobre cómo desviar hechizos el miércoles. Todo esto requería una gran cantidad de conocimiento sobre hechizos, reflejos rápidos y una base sólida en el lanzamiento de hechizos porque necesitabas verter maná o magia en la punta de tu varita para redirigir un hechizo y, si lo hacías mal, podrías potenciar el hechizo que volaba hacia ti y romper tu varita en el proceso. Adquirir experiencia en esta técnica de duelo fue un proceso doloroso. No hace falta decir que Flitwick me dejó muy mal parado el miércoles por la noche, y pensé que casi lo había dominado antes de que Flitwick subiera el nivel y apenas pudiera seguir la trayectoria de sus hechizos. El jueves por la mañana, la clase de pociones con Slytherin fue incluso más desagradable de lo habitual. Malfoy parecía estar furioso porque hasta Blaise Zabini había cambiado a su compañero de pociones por Theodore Nott, y Snape tampoco tenía muy buena pinta. También me lo dejó oír, mientras me sermoneaba sobre lo tonto que era a pesar de no haber intervenido en el proceso de elaboración de pociones de Isobel y Hermione. Mis manos aún no estaban preparadas para ello, y Snape también lo sabía. Le quité importancia e ignoré al hombre lo mejor que pude, lo que de alguna manera me valió una detención que, afortunadamente, tuve que resolver con Flitwick una vez que se enteró. Y la detención con Flitwick fue solo un entrenamiento, pero eso también se convirtió en el punto de partida para que Malfoy ya no tuviera detenciones con nadie más que su padrino, el propio Snape. El viernes era algo que no esperaba con ansias porque estaba segura de que Lucius Malfoy haría que su hijo chocara contra dos brujas inmóviles en el aire y yo las salvara mientras su hijo se convertía en un paria por su arrebato sobre mí. O bueno, sobre él y luego sobre mí. Y estuve en lo cierto, ya que despidió la clase de etiqueta mágica 10 minutos antes y dejó salir a todos menos a mí. McNair escupió Lucius con abierto desdén ahora que estábamos solos en la habitación, algo a lo que las chicas de Ravenclaw intentaron oponerse vehementemente, pero Lucius simplemente agitó su varita 3 veces y estábamos solos en la habitación. Lord Malfoy le respondí con el saludo, manteniendo la compostura y también con mi varita bajo la manga. Simplemente quería dejarte en paz. Después de que la puta traidora de tu madre nos vendiera, estaba seguro de que ese perro rabioso de Walden sería el último que vería de tu maldita familia. Pero de alguna manera te las arreglaste para manchar mi buen nombre familiar con solo existir, dijo Lucius con los dientes apretados y miré a mi alrededor con asombro. Lord Malfoy, ¿acabas de sugerir que fuiste parte voluntaria del movimiento de los mortífagos? ¿O qué causa traicionó mi madre que te hizo enojar tanto? Lucius ni siquiera se inmutó mientras se burlaba abiertamente de mí. Díselo al mundo, nadie te escuchará. No eres nadie y tengo más poder del que tu familia jamás tuvo. Aquellos que lo saben ya no pueden hacerme nada y aquellos que no lo saben no tienen importancia para mí. Ah, ya entendí.
¿Por qué me retuviste entonces? Desafortunado ataque a tu persona. Esperaba que evitaras hacer cualquier otra cosa que justificara que tuviéramos que lidiar contigo, pero de todas formas tuviste que ir en contra de mi heredero. ¿De acuerdo? Empiezas admitiendo que eres un mortífago y ahora estás admitiendo que tu hijo fue quien instigó el ataque contra mí mientras me amenazaba con más violencia. ¿Estás bien, Lord Malfoy? No entiendo cuál es tu punto. Quiero que te desesperes. Nadie puede ayudarte ahora. Nadie me impedirá llegar hasta ti. Mira por encima de tu hombro, pequeño McNair, porque ahí es donde me encontrarás, siempre. ¿Solo por tu pequeño idiota? ¿Estás bien de la cabeza? Malfoy se mantuvo tranquilo y ni siquiera sacó su varita de su bastón mientras levantaba una ceja. ¿Te atreves a burlarte de mi hijo delante de mí? Ya me amenazaste de muerte. ¿No puedo al menos llamar a tu hijo idiota por lo que es? Sigue insultándome frente a mi jefe de casa como si no lo hubieran castigado decenas de veces antes, y perdió su casa más puntos de los que Snape le dará en sus años en Hogwarts en el primer mes de estar aquí. Tu hijo es todo lo que un Slytherin no es. Bien. Si hablas, significa que serás una piedra de afilar digna para él. No quería convertir a ese hombre en mi enemigo tan pronto, si es que alguna vez lo hacía, pero ya era demasiado tarde, ya que era tan irracional como el sentido común de la mayoría de los magos. No contaría con eso, viejo. Lucius comenzó a sonreír pero mi siguiente frase lo interrumpió. Soy un huérfano sin dinero después de que esos idiotas que me atacaron me robaran todo. Podrías quemar el orfanato en el que crecí y no perdería nada, ni siquiera un momento de sueño. Llega a la casa ancestral de los McNair antes de que me vaya de Hogwarts y ni siquiera sabría lo que perdí. Pero tú, Lucius, tienes mucho que perder. Una hermosa esposa cuya familia asesinaste y contra la que conspiraste con tu señor oscuro por dinero, por ejemplo. ¿Qué pasaría si le revelara eso a Lord Arthurus Black? Él todavía está vivo en Francia, ¿no? Los ojos de Lucius se encogieron. ¿Sirius Black traicionó a los Potter? Es una historia probable. Bellatrix se casó voluntariamente con ese patán del Lestrange que nunca obtuvo nada más que un aceptable y eso solo porque Slughorn se apiadó de él. Busqué sus notas y las de ella. Si tu señor no usó Confundus al menos con sus padres y directamente rompió la mente de Bellatrix después, no lo creo. Luego está Regulus, el heredero perfecto, que de alguna manera murió en circunstancias misteriosas mientras tú, Lucius Malfoy, estás listo para ganarlo todo en el momento en que tu hijo payaso cumpla 18 años porque Walburga Black, la purista de sangre más loca de la casa Black, no se molestó en escribir un testamento como regente el año pasado o los años anteriores y todos los hermanos de ella y Orion Black a salvo de tus suegros no pudieron producir descendencia. No puedes probar nada, replicó Lucius con las fosas nasales dilatadas y los ojos entrecerrados. ¿Es necesario? Lord Black preferiría borrar a tu esposa y a tu hijo del árbol genealógico antes que dejarte salirte con la tuya si tan solo lo sospecha. Me pregunto por qué no lo ha hecho todavía. Tal vez sepa aún más y tú tengas suerte porque él lo permitió. Pero supongo que tendrás al menos una conversación incómoda con él una vez que se entere de que alguien sabe que su familia está siendo diezmada por gente como tú. Me puse de pie, sudando por dentro porque esta conversación se había intensificado mucho más de lo que pensaba, pero no traicioné ninguna emoción en mi rostro. Esto se había convertido en una tormenta de mierda mucho más rápido de lo que podía controlar y quería salir de esta habitación lo más rápido posible antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Y necesitaba hablar con Flitwick urgentemente, porque, aunque dijera que no tenía nada que perder, finalmente hice amigos, una novia, incluso. Y necesitaba asegurarme de que Malfoy no los tocara. No tienes de qué preocuparte. A los fantasmas se les dijo que patrullaran mucho más después de tu ataque y las chicas ya no se mueven solas dentro del castillo después de mi advertencia, dijo Flitwick para tranquilizarme después de que lo alcancé para entrenar el viernes. Estaba debatiendo interiormente si debía contarle sobre las amenazas de Lucius fuera de la posibilidad de ataques aquí en Hogwarts, pero no decirle ganó. Si quería hacer lo que tenía planeado, no podía dejar que la gente supiera cuánto sabía sobre los ataques contra mí, y de alguna manera me emocioné al pensar en la perspectiva de luchar contra los atacantes. Ahora, volvamos al entrenamiento, ordenó el medio goblin y eliminó mi preocupación y emoción por la situación bombardeándome con hechizos para que los esquivara y parara. El sábado por la mañana, Harry y yo salimos de Hogwarts para encontrarnos con nuestros elfos. Harry tenía algunas tareas pendientes que yo no conocía, pero una de ellas se refería a su padrino Sirius, después de que yo le propusiera hacerlo.
Atrapar a Pettigrew vendría después, ya que sabía que Ron había traído a Scabbers, pero aún no había practicado el encantamiento de revelación del animago, y presentarle una rata de jardín aturdida en lugar del traidor a Amelia Bone sería muy embarazoso. Ya ha habido suficientes cambios en el canon como para que no pueda estar seguro de si Scabbers no era un apodo multigeneracional después de que Peter muriera de alguna manera por una broma de los gemelos. Muy bien, Patrick. Buen trabajo al encargarte de Spudmore, lo elogié después de que me entregara una carta formal que nos permitía usar su nombre de escoba para el juego Battle Bros. Y aunque él sabe mi nombre, está más que bien con que no me nombren como su inversor. Resulta que eso será necesario para su propia protección. Sí, le parecerá bien. Patrick se lo contará cuando consiga tu escoba, asintió Patrick. Ah, ¿sí? ¿Ya empezó a fabricarlo? Sí, el diseño está terminado. Está trabajando con los duendes para conseguir un flujo constante de trabajos en metal realizados a tiempo, dijo mi elfo doméstico con expresión pensativa. Genial, podría estar en el equipo de Quidditch, lo veré después de hoy, así que no puede llegar demasiado pronto. Patrick te lo enviará cuando haya terminado de hacerlo. Hazlo. Por otra parte, estamos en disputa con la casa Malfoy desde ayer. ¿Sabes si Lucius o alguien, en realidad, conoce la ubicación de la casa Magnaire? Visitó al viejo maestro 2 veces en la última década, pero con viajes por la chimenea, así que Patrick no lo sabe. Puede sacar algo de valor de ahí y cerrar la chimenea Flu por si acaso. La chimenea ya está apagada, maestro Talión. Pero mover las cosas será difícil, Patrick puede empacar algunas cosas en la bóveda. Hazlo. Especialmente todo lo que tenga este símbolo, ordené mientras le mostraba la misteriosa runa con A mayúscula que encontré en la espada corta y las notas de mi madre. Oh, Patrick ha visto eso en la cabaña de Goldsborough. ¿La choza de Goldsborough? ¿Qué es eso? Pregunté porque era la primera vez que oía hablar de ella. Un pequeño pueblo en algún lugar cercano a las ciudades muggles de Leeds y York. La señora Selena nació en esa choza hace todos estos años. Sí, claro. Si eres el único que lo sabe, lleva algo allí. Lo usaré como base de operaciones, dije después de pensarlo un poco. Patrick servirá. ¿Algo más? Sí, tengo 2 cartas. Puedes quedártelas como están, pero no sé dónde están los destinatarios. Se supone que una de ellas está en Francia, pero no estoy segura. ¿Puedes hacerlo? Hará falta algo de dinero, pero Patrick sabe a quién preguntar. Está bien. Las cartas son importantes, dije mientras les entregaba las cartas a Arcturus y Cassiopeia Black, quienes se suponía que morirían antes o durante el primer año escolar de Harry según el canon. En estas cartas, solté algo que casi le confesé a Lucius también durante mi acusación. La identidad de Voldemort, especialmente su condición de mestizo. No estaba seguro de cuán firmes eran sus creencias sobre la sangre pura, pero el hecho de que Tom Riddle les mintiera a todos y derramara tanta sangre mágica debería indignarlos a estos dos. O eso esperaba. Unos minutos después, Harry se acercó con cautela y me preguntó si había terminado. Le hice un último gesto con la cabeza a Patrick, pero lo llamé antes de que desapareciera. Espera un momento. Haz un pedido anticipado de una saeta de fuego para Harry en Spudmore. No tiene que ser una cantidad determinada. Solo intenta conseguirla antes de fin de año. Dicho esto, Patrick se fue y Harry me miró con una ceja levantada. ¿Qué es un rayo de fuego? Le sonreí y simplemente le dije. Confía en mí. Vas a valorar cada galeón que gastes en ello. Sí, eso está bien porque tengo el dinero, pero ¿qué es? Ah, sí. Una escoba, así que no vayas a comprarte una Nimbus 2001 o algo igual de ridículo. Media hora después de la cena, me encontraba de nuevo en la sala de los menesteres. El sombrero me dirigió una mirada solemne, pero permaneció inusitadamente silencioso. Ponme, dijo después de que nos miramos fijamente por un rato. Trata de mantener el ritmo, me ordenó, y de inmediato me asaltó mucho más conocimiento que nunca antes. A diferencia de antes, recibí la información básica sobre protección y encantamiento que tenía Godric Gryffindor en lugar de conocimiento sobre Occlumancia. Quise preguntar qué estaba pasando, pero mi mente no podía formar ninguna oración. Después de un tiempo desconocido, mi mente quedó en blanco y me tomó un momento reiniciar mi cerebro. ¿Y eso por qué? Pregunté con un poco de calor en mi voz. Tu Occlumancia fue lo suficientemente fuerte como para no quebrarte la mente con ella. Tómalo como una prueba final de lo lejos que has llegado. Ya puedes detectar legilimancia al nivel de Salazar, por lo que probar tus defensas ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿hemos terminado?
Sí, lo somos, dijo el sombrero secamente. Solo prometiste no manchar la reputación de Hogwarts con tu conocimiento. Te di mucho más de lo prometido hace un momento y te dije desde el principio que llevarías contigo lo que pudieras. Supongo que es justo. Una última pregunta entonces. ¿Dumbledore está haciendo algo contra los ataques a nosotros los de primer año? Entonces, no es así. Torturamos a algunos niños y les dejamos cicatrices mentales de por vida por el bien común. ¿Qué es lo que realmente obtiene de ello? No es necesario. O bien es una especie de principio rector para que Harry vea el mundo en blanco y negro y así se convierta en un mártir, o es una especie de agenda política donde obtiene algo de las familias de esos matones de sangre pura. Los mestizos y los hijos de muggles que son el blanco de los ataques solo pueden tomarlo de todos modos. A nadie le importará su triste historia. Sé que soy parcial, pero Dumbledore es peor que Voldemort para la sociedad, y tú lo sabes. Espero que no te interpongas en mi camino, dije mientras dejaba el sombrero solemne y salía de la sala de los menesteres. Ni siquiera llegué a ver la expresión de decepción en el rostro curtido del sombrero parlante. En primer lugar, no habría sabido por qué estaba decepcionado. Durante el siguiente club de supervivencia del domingo, nos enseñaron más sobre el bosque y también cómo lanzar hechizos repelentes de muggles. Gracias al sombrero parlante, yo ya conocía ese hechizo en particular y podría usarlo como piedra de protección si quisiera, pero los experimentos sobre cómo hacer y practicar tanto la protección como los encantamientos tendrían que esperar. Harry y yo asistimos a las prácticas de Quidditch en escobas prestadas varias veces durante la semana siguiente y ambos fuimos nombrados jugadores titulares. Nuestro equipo se veía muy fuerte, pero, para ser justos, no tenía un marco de referencia. Mi preparación física con Flitwick había terminado y yo tomaría ese elixir fortalecedor en algún momento de noviembre, cuando él pudiera conseguirlo. El proceso de elaboración de la mayoría de los elixires, o pociones eternas, como también se las llamaba, era un proceso muy largo, aparentemente. En cambio, Flitwick empezó a entrenarme en duelo en serio, y me pateaban el trasero a lo grande cada vez que luchábamos. Para mi sorpresa, Harry empezó a recibir entrenamiento físico en las mismas condiciones que yo, aunque me dijo que Flitwick le estaba haciendo pagar por pociones. Y fue una suerte que Flitwick no quisiera que yo le pagara. La preparación completa de la poción le costaría a Harry 4.800 galeones, eso sin contar el elixir. Flitwick le había hecho un buen trato por menos de eso, según sus propias palabras, porque Harry tenía una buena razón para pedirlo, y Flitwick estaba muy entusiasmado con la idea de que los dos nos uniéramos al equipo de Quidditch de su casa. Aunque no era tan loco como McGonagall, estaba realmente interesado en el deporte y quería vernos derrotar al equipo de Quidditch de Slytherin. El sábado siguiente, el primer día de octubre, fue el primer fin de semana de Hogsmeade. Quise llevar a Lavender a una cita, pero la joven bruja de Gryffindor me había rechazado por razones que todavía no me quedaban claras. Sin embargo, aparte de una cita con Lavender, tuve poco que hacer hasta el almuerzo tardío con la madre de Gemma Farley, Bella Farley, en Tree Broomsticks, la posada más popular de la ciudad. Lo terminó y Patrick se lo habría dado a la oficina de correos de las lechuzas si no hubieras llamado a mí, amo, dijo Patrick a modo de saludo cuando lo llamé en una parte abandonada de la ciudad. Oh. ¿Mi Firbolg está listo? Sí, sí, dijo el pequeño elfo y chasqueó los dedos. Después de unos momentos, una gran caja de madera hecha completamente de palo de rosa, la misma madera de mi barrita, apareció flotando entre nosotros y con otro chasquido, la tapa se abrió suavemente para revelar el contenido de la caja. Ahora tenía una comprensión aceptable de las escobas después de probar varias de mis futuros compañeros de equipo, pero esta obra maestra de madera negra y marrón rojiza con revestimientos de metal plateado era un verdadero arte. Moví suavemente mi dedo sobre el pequeño cartel de metal que mostraba la autenticidad de la escoba y vi que Spudmore cumplió su promesa. 00003, la tercera saeta de fuego, ahora me pertenecerá para siempre. Oh, bueno, hasta que sea destruida en alguna batalla futura. Mientras acariciaba la escoba, noté una pequeña nota colocada debajo de los estribos cerca de las cerdas de la escoba. Para TM, el equipo nacional irlandés estaba un poco molesto porque tuve que empezar a fabricar sus escobas desde el 4 hasta el 11 para que tuvieran números de serie consecutivos. Así que espero que le des un buen uso a esta escoba. Antes de que preguntes, el primer prototipo se convertirá en una reliquia familiar, mientras que el segundo Firbolg pertenece ahora al director del equipo irlandés. Tenían la esperanza de conseguir la primera serie completa, pero tú llegaste primero.
Después de que su equipo probara mi bebé, hicieron sus pedidos de inmediato, tal como dijiste que harían. Gracias por creer en mí, Rhys. Qué bien, me susurré a mí mismo mientras doblaba el papel y lo guardaba en mi bolsa extendida. Lamentablemente, la caja resultó ser demasiado grande para caber en la abertura de la bolsa. Otra cosa en la que Dumbledore escatimó cuando me dio esta cosa. Hice que la caja flotara detrás de mí con un hechizo locomotor y miré a mi elfo doméstico. Él negó con la cabeza. Tienes tus órdenes. Infórmame cuando algo cambie, como siempre, y gracias por tu arduo trabajo. Puede que te entregue algunas hierbas en 2 semanas. ¿Puedes encargarte de ellas en la casa de Goldsborough? Patrick podría, si le dices cómo. Pero Patrick también podría preguntarles a los demás. Dríadas que viven en el bosque al norte de la choza. ¿Las dríadas son reales? ¿Y puedes pedirles que cuiden las plantas por ti? Patrick me miró raro antes de asentir. Lo son. ¿No lo sabías? En realidad no lo hice porque no eran parte del canon hasta donde yo sabía. Tenía algo nuevo que buscar o sobre lo que preguntarle a Hagrid. El semigigante dijo que me estaba agradando durante la segunda salida al club de supervivencia, y teníamos algo de qué hablar en la forma de Harry. Aparte de las bestias gigantes y peligrosas, Harry era el tema favorito de conversación de Hagrid. Eso es todo. Volveremos a hablar dentro de 2 semanas, como máximo. Me alejé con la caja de palo de rosa detrás de mí y una alegre sonrisa en mi rostro. No importaba lo horrible que fuera este encuentro con Bella Farley, no podría afectar mi estado de ánimo ahora que tenía mi Firbolg. Me senté solo en una cabina entre broomsticks por un rato mientras reflexionaba sobre lo que aún necesitaba lograr mientras una mujer madura, de cabello negro azabache, con una elegante túnica negra y verde estaba sentada frente a mí. Usted debe ser la señorita Farley. ¿Cómo me reconoció? La mujer señaló su nariz y respondió. Gemma fue muy descriptiva. Podría haberte identificado entre miles de personas con esas cicatrices en tu hermoso rostro. A pesar de mí misma, sonreí un poco cuando me llamaron hermosa antes de negar con la cabeza. Se sabía que las tías y las abuelas exageraban cuando elogiaban a sus parientes jóvenes, así que no dejé que eso se me subiera a la cabeza. Supongo que es un buen punto. Me alegro de que hayas venido. Con las miradas que tu hija me dedicó durante estas semanas después del ataque, ya no estaba tan seguro. La señorita Farley se puso solemne al oírlo y dio un profundo suspiro. No se lo tomes a mal. La política en Slytherin es más complicada de lo que crees. Si eres tan inteligente como ella dice, estoy segura de que puedes entender por qué mi querida se comporta como lo hace. En cuanto a la primera impresión, fue bastante agradable, aunque el tema fuera deprimente. Lo pensé y decidí complacer a la mujer asintiendo con la cabeza. Por supuesto que sí. Desciendes de una larga estirpe de grandes pensadores, se jactó la mujer antes de dedicarme una sonrisa compasiva. Cuéntame con tus propias palabras. ¿Cómo has estado? Lo que siguió fue una hora en la que le conté a la mujer sobre mi vida en el orfanato, aunque omití mis primeras horas, mi conocimiento canónico y el hecho de que encontré a Patrick antes, por supuesto. Ella estaba indignada porque se le negó la posibilidad de criarme en un hogar amoroso y me dijo que investigaría la muerte de mi madre y que quién tendría la audacia de ingresarme en un orfanato muggle en lugar de contactarla. Por extraño que parezca, todo eso ocurrió antes de que ella me revelara el nombre de mi padre después de erigir un hechizo silenciador. Puede que aún no hayas oído el nombre de tu padre, ¿verdad? No me gustaba mentirle a esa mujer, pero aún así negué con la cabeza y dije. Tengo una idea de quién podría ser, pero no lo sé. Por supuesto que sí, dijo la mujer con expresión cariñosa antes de volver a sonreír con ironía. Tu padre todavía está vivo. Selena me había confiado su identidad y lo mucho que odiaba al hombre y las circunstancias, levanté la mano para que se detuviera. Por favor, tía Bella. No tienes que decir más. Ya odio a ese hombre. Ella asintió con una mirada triste y dijo. Bien. Pobre muchacho, tu padre era uno de los sirvientes más leales de ya sabes quién. Rabastan Lestrange. Fue encarcelado con Rodolphus Lestrange, su hermano, Bellatrix Lestrange, su cuñada y Barty Crouch Jr. Después de que atacaron la casa Longbottom y mataron a Frank Longbottom mientras dejaban a su esposa Alice postrada en cama de por vida. Los rumores sobre Walden Magnair, el mortífago leal, ya se estaban extendiendo durante la primera semana de clases, y él salió airoso con esa defensa Imperius. Me pregunto cómo me mirará la gente, sabiendo que mi padre es un mortífago convicto orgulloso de no haber estado bajo el imperio durante las atrocidades que cometió. Me temo que sí, Talión, confirmó la madre de Gemma con una sonrisa forzada. Es lo que es.
Háblame de mi otra parte de la familia, esa que espero tenga menos magos oscuros, bromeé después de tomar otro sorbo de la cerveza de mantequilla que tenía frente a mí. Llevar libros de recetas a Hogwarts fue solo el comienzo. Si la cerveza de mantequilla es la mejor bebida social que pueden crear los magos, me gustaría ver su reacción ante cualquier bebida carbonatada, desde limonada hasta refrescos, pasando por agua carbonatada y jugos con gas. Mientras caminaba hacia Hogwarts con la caja de escobas siguiéndome obedientemente, reflexioné sobre la conversación bastante agradable que acababa de tener y que terminó de manera algo incómoda. Me gustaba la compañía de la señorita Farley y aún tenía la esperanza de que se convirtiera en mi tutora de Dumbledore durante los próximos 4 años, así que no quería que la casa Malfoy la persiguiera sin saberlo. Después de todo, lo haría por su propio capricho, pero tenía que tener en cuenta a la familia de su marido. Su entusiasmo cayó en picado al oír que estaba casi al nivel de una enemistad de sangre con Lucius Malfoy debido a las acciones de su hijo, y no podía culparla por ello. Curiosamente, el color que la rodeaba pasó de verde pálido a verde y volvió a verde pálido durante toda la conversación que duró 2 horas, lo que significaba que al menos Bella Farley todavía estaba de mi lado por el momento. Tenía muchas ganas de descubrir cómo toda esta interacción cambiaría la postura de Gemma, ya que no había hablado conmigo desde el ataque, pero si ni siquiera le informaba a su madre sobre Draco mancillando abiertamente mi nombre y carácter, entonces no tenía muchas esperanzas de que hubiera algún cambio. Mientras me acercaba a la gran puerta de la entrada principal del castillo de Hogwarts que daba la bienvenida a los estudiantes y registraba mi nombre con Filch, quien estaba tomando asistencia, fui emboscado por Parvati, de entre todas las personas. Afortunadamente, esta vez no implicó un ataque literal, pero la joven bruja me arrastró hasta un patio cercano que en ese momento estaba más o menos vacío. Lavender me envió, dijo la muchacha india después de mirarme incómodamente por un rato. Y después de decir eso, Parvati ya no pudo mirarme a los ojos. Ella dice que eres un chico increíble que logrará mucho en la vida, pero no puede estar a tu lado así. Ella espera que ustedes dos sigan siendo amigos después de un tiempo, pero ahora mismo quiere centrarse en sí misma, así que espera que le des algo de espacio. Cerré los ojos por un momento para ordenar mis sentimientos. Había querido romper con Lavender desde el principio, pero la chica alegre me había empezado a gustar a pesar de que apenas pasaba tiempo con ella. Es porque apenas pasé tiempo de calidad con ella, ¿verdad? Parvati finalmente levantó la mirada con la boca abierta, probablemente esperando insultos hacia su buena amiga o hacia ella misma, o cualquier otro tipo de arrebato, pero no una búsqueda madura del problema conmigo misma. No, no es eso, no solo eso, ya veo, dije y dejé el resto sin respuesta. Paso mucho más tiempo con las chicas de mi casa porque siempre nos reunimos en nuestra sala común para estudiar y en la biblioteca, y ella no quería ser la novia celosa que me impide ser yo misma, o interponerse en mi camino. Respiré profundamente, sorprendí a Parvati con un suave abrazo y le susurré al oído. Dile a Lavender que se cuide. Le deseo a ella y a ti todo lo mejor. Ambas son grandes amigas. Para mí y para cada una de nosotras. Cuando me recliné, vi a Parvati con lágrimas en los ojos, y probablemente yo también tenía algunas lágrimas amenazando con salir de mis ojos. Le dije que no lo hiciera, susurró Parvati mientras se secaba las lágrimas. Nos veremos durante otros 6 años. ¿Quién sabe qué pasará entonces? Con un gesto de asentimiento y una sonrisa llorosa, Parvati se disculpó y me dejó en el patio. ¿Vamos a probar la escoba para distraerme? Unos minutos después, me encontraba solo fuera del campo de Quidditch. Como era el primer fin de semana de Oxmeade del año, hoy no había entrenamiento de equipos de las casas. Lo saqué de la caja, lo dejé tirado en el suelo y monté la escoba nueva que flotaba en el aire en lugar de estar tirada en el suelo como el inventario centenario de la escuela. Al igual que con mi varita, sentí una conexión con la escoba cuando me senté en ella y el nuevo amuleto de amortiguación me hizo sentir mucho mejor que todas las otras escobas que había probado desde la primera lección de vuelo. De hecho, incluso había aprendido a usar el amuleto y lo había lanzado sobre mi trasero para asegurarme de no lastimarme los testículos durante una loca acrobacia en el aire. En el momento en que estuve en el aire, comprendí el revuelo detrás de la escoba en el canon. Mi intención se tradujo casi instantáneamente en movimiento. No necesitaba mover la escoba en ninguna dirección, o al menos eso fue lo que sentí. Ya comenzaba a desviarse hacia la izquierda con solo pensarlo. Y luego estaba la velocidad máxima y la aceleración que me hicieron sentir muy liberadora. Estaba haciendo espirales a gran velocidad, atravesando los puentes y pasando por debajo de ellos con mi cuerpo debajo de la escoba.
Estaba de pie sobre la escoba en lugar de sentarme en ella y surfeando junto a las muchas torres, haciendo slalom alrededor de los mástiles de las banderas. Volé sentado hacia atrás en la escoba y pasé por varias ventanas que supuse que estarían cerca de las salas comunes y los dormitorios de Ravenclaw y Gryffindor. Al final, unas cuantas personas se reunieron en las ventanas para ver qué estaba haciendo y estaba bastante seguro de haber oído a los gemelos Weasley en particular. Seguí las voces y me detuve frente a una de las ventanas. Oye, McNair. ¿Qué clase de escoba es esa? La que vamos a marcar en el juego. Grité con una sonrisa y me lancé a una velocidad que me hizo alcanzar el límite de lo que podía reaccionar mientras esquivaba Bludgers imaginarias, las dos bolas en un partido de Quidditch que los bateadores lanzaban al equipo enemigo para interrumpir sus jugadas. La noche llena de acción terminó cuando recogí la caja y volé hacia la sala común de Ravenclaw. El capitán del equipo, Hilliard, me había visto y me había pedido que trajera la escoba, y yo quería ser un poco orgulloso, así que quería hacer una entrada grandiosa por la ventana. Esos fueron unos movimientos muy malos, McNair. ¿Por fin tienes tu propia escoba, eh? ¿Qué es? Preguntó Hilliard mientras yo me bajaba de la escoba bajo las miradas de muchos en la sala común. ¿Lo viste desde el principio? Más o menos, Davies te vio, respondió el capitán y señaló a Roger Davies, que en ese momento estaba babeando por mi nueva escoba junto con alguien cuyo puesto probablemente tomé, Grant Page, quien en años posteriores se convertiría en el portero del equipo. Oh, jeje, me reí entre dientes mientras me rascaba la nuca. Pero sí. Este es un Firebolt. Spudmore lo lanzará pronto, tuve suerte y conseguí uno de los primeros. Al parecer, el equipo de Quidditch irlandés ya pidió uno para todos los miembros del equipo, y creo que pronto habrá más. Bien, elogió Hilliard y caminó hacia los otros jugadores que ya se habían reunido alrededor de la escoba, incluso Harry, que no había visitado Oxmeade hoy y de alguna manera sabía que debía bajar desde nuestro dormitorio. Me dejé llevar por esa ola de alegría hasta que me retiré con Harry hacia nuestro dormitorio. La caja de palo de rosa ahora ocupaba un lugar destacado sobre el baúl que había al pie de mi cama, pero la escoba flotaba entre nuestras camas. ¿Me conseguiste un pedido anticipado para esta cosa? Sí, deberías probarlo mañana para ver por qué estás pagando esos 700 galeones, dije con una sonrisa de satisfacción. ¿700? Es bastante comparado con la escoba Nimbus que Flitwick me dijo que comprara, bueno, en realidad son 850. Obtienes un descuento de 150 galeones porque no te hago pagar mi parte, y le pedí a Spudmore que lo redujera a una cifra redonda para el famoso niño que sobrevivió. No te preocupes. No te van a utilizar como accesorio publicitario, pero Spudmore podrá decir que incluso estás usando su escoba en las próximas presentaciones. Sí, también debería llegar antes de nuestro primer partido, así que te prestaré el mío para que practiques como buscador de vez en cuando para que puedas familiarizarte con él. Harry asintió, pero sus ojos no se apartaron de la escoba. Al parecer, lo que los coches eran para algunos muggles, las escobas eran el amor de los hombres para los magos. El lunes, como última lección, tuvimos etiqueta mágica y, por primera vez, tuvimos a nuestro tercer profesor, y ya no tendría que soportar la mirada venenosa de Lucius Malfoy. El hombre no me había dirigido la palabra después de nuestro enfrentamiento, pero eso no significaba que me hubiera librado de la responsabilidad. Y así, posamos nuestros ojos en una mujer que parecía haber muerto hace unos años, con respeto. Su piel estaba increíblemente pálida y hundida. Su cabello, oculto en su mayor parte tras un sombrero de bruja de ala ancha, era blanco y frágil. Pero sus ojos todavía eran agudos y vivaces. Hola, niños, saludó con calidez mientras caminaba lentamente hacia una silla cerca del escritorio de la maestra con la ayuda de un bastón. Antes de sentarse, la convirtió en un gran sillón acolchado con un movimiento de su mano delgada que sostenía su varita y nos miró a todos por un momento. Mi nombre es Griselda Marchbanks. Por lo general, sería una de sus examinadoras durante sus timo y éxtasis, ya que mi puesto oficial se llama Gobernadora de la Autoridad de Exámenes Mágicos OEA por sus siglas en inglés. He ocupado este puesto durante 109 años, y planeo retirarme el próximo año para cumplir 110 años, por lo que probablemente no seré responsable de sus exámenes oficiales. También soy la tercera persona mayor que todavía ocupa un asiento con derecho a voto en el Wizengamot desde que mi querido hijo cayó tristemente junto con su padre ante las fuerzas de Grindelwald en 1942 y mi nieta falleció 3 años después en un intento de vengar a su padre. A pesar de lo valiente que fue, no hay un día en que no la maldiga por querer hacer que la casa en la que fue seleccionada se sienta orgullosa.
Estúpida Gryffindor. La bruja anciana aplaudió e hizo aparecer un juego de té a su lado, probablemente con la ayuda de los elfos domésticos de Hogwarts, y lentamente se sirvió una taza. Solo nos veremos durante 4 lecciones, que concluirán con tus lecciones de etiqueta mágica. Quizás te preguntes por qué tu educación se completa en menos de 20 lecciones cuando tus compañeros que crecieron en el mundo mágico tardaron 3 años en obtener su certificado en las escuelas. Sí, pero eso se explica fácilmente señalando el hecho de que tuviste una extensa educación en el mundo Muggle. Bebió otro sorbo y explicó. Les enseñan a leer y escribir en caso de que las familias en las que crecieron fueran holgazanas, y les enseñan a calcular, lo que se aprende en matemáticas, por supuesto. Todo lo demás que no sea simplemente trabajo pesado y socialización se enseña aquí en Hogwarts. Y todo lo demás que estos niños aprendieron leyendo El Profeta por encima de los hombros de sus padres o escuchando en el Callejón Diagon se enseña aquí. Ahora, ¿hay alguna pregunta sobre la sociedad mágica que aún tengan en sus mentes sobre cosas que mis predecesores no respondieron? Hermione inmediatamente levantó la mano y Marchbanks la señaló con un dedo delgado. Preséntese, jovencita. Saludos, Lady Marchbanks. Mi nombre es Hermione Granger. Lord Malfoy y Madame Mopkirk nos han dado pistas sobre nuestras futuras carreras profesionales, pero ninguno habló de oportunidades en otros países. ¿Se reconocerán nuestras calificaciones en otros países? ¿Tienen también timo y éxtasis? Una pregunta perspicaz. La IQ reconoce ambos niveles de exámenes británicos, lo que significa que cualquier país que la integre reconocerá tus notas, pero, a pesar de lo que Albus quiera hacerte creer, algunas notas valdrán más que otras. Defensa, historia y cuidado de criaturas mágicas, en particular, no están muy bien vistas. El cuidado tampoco está muy bien visto. Ketlegurn es un profesor increíblemente bueno. Debería preguntarle la próxima vez, durante el club de supervivencia. Eso no es todo, porque tal vez tengamos a Mungo, pero Hogwarts no ofrece un curso de nivel éxtasis para sanación como Beaux Baton y muchas otras escuelas mágicas. Ese nivel es necesario para convertirse en sanador en diferentes países. Tampoco hemos tenido a nadie que haya obtenido su acreditación éxtasis en alquimia, encantamiento y protección en 38 años, algo que es especialmente malo para todos ustedes si quieren obtener una maestría en estas materias en Macusa. Bueno, al menos la anciana dijo las cosas como son. Marchbanks había sido bastante perspicaz. Mucho más que Lucius Malfoy, a pesar de que nos había dado una visión bastante decente de la política. Pero el mes ya había terminado, y la etiqueta mágica había terminado de todos modos. Así que, durante las últimas 2 semanas, mi entrenamiento con Flitwick tenía 3 horas más por semana, y él me había dado palizas mágicas cada vez más contundentes. Y esta mañana, en el aniversario de la muerte de los padres de Harry, estaba de un humor injustificado. Justo ayer, había diezmado a 2 alumnos de 4º año de Slytherin tratando de hacerles una broma a Anton y Terry, quienes estaban buscando un aula abandonada para practicar algunos hechizos. A ellos 2, entre muchos otros, los había dejado atrás en la magia práctica, y muchos alumnos de primer año se indignaron al oír a los profesores elogiarme solo a mí. El árbol más alto es el que soporta los vientos más fuertes, o eso dice un antiguo proverbio chino, pero yo tenía una razón particular para ser tan sobresaliente en lugar de ocultar mi talento. Y esa razón estaba casi exclusivamente vinculada a personas como Lucius Malfoy. Un genio que desapareció merecía un artículo en El Profeta, pero el estudiante más brillante desde Albus Dumbledore, ahora eso resultaría en una sorpresa aún mayor si yo desapareciera para que bastardos conspiradores como Lucius Malfoy lo pensaran 2 veces antes de tocarme. Además, mi linaje prácticamente garantizaba que estuviera muy por delante de mis compañeros, incluso si solo leía un libro o 2 por semana y practicaba algunos hechizos. Ya no tenía momentos de claridad en los que de repente comprendía un tema que aún no había entendido por completo, como con transformaciones, pero mis estudios seguían progresando incluso más rápido que antes de ingresar a Hogwarts. El único profesor que estaría categóricamente en desacuerdo con llamarme genio era probablemente Snape. El hombre había insistido en que intentara preparar pociones por mi cuenta, ya que ningún compañero estaba libre y no debía aprovecharme de la excelencia de Hermione e Isobel, y a pesar de no poder desconcertarme, ninguna de mis pociones era sobresaliente. Eran apenas aceptables, incluso, a pesar de mis más sinceros intentos por obtener un mejor resultado. Si le preguntaran qué pensaba Flitwick de mí, probablemente me llamaría la segunda venida de Merlín, negándole a Dumbledore el título de paso.
Con mi mentor de duelo, había compartido todo mi potencial porque quería la excelencia absoluta y el semiduende me había confiado que me había llevado a un nivel que no creía que pudiera manejar antes de mi cuarto o quinto año. Claro, no era rival para personajes como Doloth y Bellatrix, los duelistas más consumados de los mortífagos, o, Merlín no lo quiera, un Voldemort con todos sus poderes, pero Flitwick me aseguró que arrasaría en todos los torneos sub-18 para fin de año, a menos que hubiera otro caso excepcional como yo. Todavía no estaba seguro de si quería asistir a un torneo así, pero con el patrocinio de Flitwick, podía saltar directamente al circuito internacional y eso parecía digno de considerar. Volviendo a la razón por la que estaba tan alegre este lunes, el último día de octubre, era porque había una posibilidad de que me librara de tener que escuchar el horrible tartamudeo de Kirrell después de hoy, posiblemente. Sus clases estaban empeorando, como si el hombre ya ni siquiera se esforzara, de lo que me gustaría reírme ya que Ridley finalmente consiguió su deseo de convertirse en el profesor de defensa contra las artes oscuras y se aseguró de que nuestra educación fuera terrible. Afortunadamente, Kirrell y Voldemort me habían dejado completamente en paz. Con mi evidente y fuerte conexión con un profesor tan fuerte, involucrado y obstinado como el profesor Flitwick, Kirrell Mort aparentemente quería mantenerse lo más lejos posible de mí para mantener altas las posibilidades de obtener la piedra filosofal. Durante ese tiempo, sin intentarlo, incluso escuché la confirmación accidental de que la piedra estaba efectivamente en la escuela cuando Hagrid se encontró con Harry después del club de supervivencia y me llevó con él. Le dije después que personalmente pensaba que Dumbledore había manipulado a Hagrid para que dijera eso para incitarlo a hacer algo, y Harry asintió, diciendo que sabía el momento en que Hagrid cometió un error. Este lunes, durante la cena, me senté cerca de todas las chicas de mi año que nos importaban a Harry y a mí, y no faltó ninguna. Ronald Weasley había insultado a Hermione ese día por ser una sabelotodo, lo que me dejó atónita porque hoy solo teníamos herbología e historia con los Hufflepuff. Sin embargo, a pesar de que este evento icónico del canon sucedió, el otro no sucedió. Hasta donde yo sé, nadie estaba llorando en el baño de mujeres del segundo piso y casi todos estaban presentes en la fiesta de Halloween que había decorado junto con Flitwick y un sorprendentemente hablador profesor Vector, el profesor de Arimancia. La mujer de unos 30 y tantos años me dijo que adoraba las fiestas y me contó todo lo que un mago criado por muggles como yo necesitaba saber sobre Samhain, el nombre pagano de la fiesta que los mágicos usaban para Halloween. La fiesta se desarrolló en un ambiente alegre hasta que las puertas gigantes se abrieron de golpe una vez más, a pesar de que ya estaban abiertas, lo que significaba que incluso Voldemort tenía un don para lo dramático, y entró un Kirrell jadeante, exhausto y angustiado con su feo turbante torcido. Trolls. Trolls en las mazmorras. Gritó histéricamente el actor poseído y calmó todo antes de desmayarse y exhalar las palabras creí que deberías saberlo, antes de caer de cara al suelo. Ay, a Voldemort no le gusta su marioneta de carne, ¿eh? Y dijo trolls. ¿No trolls en singular?